Hola, mi nombre es César Cuartas. Les doy la bienvenida a mi podcast César Talks. Aquí estaremos hablando todo sobre el ser humanos felices y cómo lograrlo para convertirnos en mejores personas. ¿Te has puesto la meta de ser mejor estudiante, de ser mejor deportista, médico, profesional o demás? ¿Pero alguna vez te has puesto la meta de ser mejor persona? Bienvenido a mi podcast César Talks. Bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a este podcast de César Talks. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ese poder de la palabra. Aprende a utilizar la palabra como la mejor herramienta para conseguir tus metas. Vamos a hablar un poquito sobre estrés y cómo manejarlo. Y miramos también si podemos hacer una técnica de relajación para enseñar a manejar un poquito el estrés. Empecemos entonces. Yo pienso que es importante que cada uno de nosotros vea eh, lo que viene a ser verdaderamente la palabra y cómo nosotros a través de la palabra pues conseguimos todo, ¿no? Porque la palabra de todas maneras es la expresión de nuestros pensamientos. Generalmente yo tengo una frase que decimos, dime cómo piensas y te diré cómo hablas, porque generalmente cuando pensamos o en positivo o pensamos en negativo. Cuando pensamos en positivo, pues lo expresamos a través de palabras que brindan como regocijo, como cosas buenas y todo esto. Y también cuando pensamos en negativo, pues lo pensamos a través de palabras que sí nos llevan a situaciones como dramáticas, ¿sí? Entonces, aquí estoy moviendo cosas y que se escuchan. A situaciones dramáticas y esas situaciones pues verdaderamente estamos tan acostumbrados a vivirlas que para nosotros se convierten en comunes o normales. Por eso el primer pensamiento que tengo, más bien la primera pregunta que te digo es ¿cómo hablas? Así como hablas, así piensas. Pero no solamente cómo hablas, sino dime cómo hablas y también te diré cómo vives. Porque si hablas en positivo, yo pienso que tu alrededor y todo lo que está a tu alrededor, pues se convierte en algo diferente a como si hablaras en negativo, porque generalmente uno se pone a pensar que las personas que hablan en positivo, estas personas generalmente son muy amables, ¿no? Y las ve uno y son contentas y están sonriendo y todo el día está bien y todas las cosas, pues siempre le ven como una solución a la cosa. Y a veces nosotros decimos que estas personas están como que en un mundo irreal, ¿no? Porque nuestro mundo, como estamos tan acostumbrados a la parte negativa, pues nuestro mundo es definitivamente dado más al negativismo. De hecho, nosotros los latinos estamos como muy acostumbrados a eso, ¿no? A que todo tiene que ser sufrido, todo tiene que ser, o sea, nada tiene que ser reído porque no nos podemos permitir ni siquiera sonreír un poco porque tal vez las cosas se ven más es con el sufrimiento. Por eso a veces se nos pegan todos estos pensamientos y pensamientos que son negativos que nos llevan a pensar en cosas malas y sobre todo que cuando pensamos en esas cosas no tenemos duda, ¿no? Para las cosas positivas sí tenemos duda, o sea, ¿será que me va a ir bien? ¿Será que voy a tener esto? ¿Será que voy a...? Pero para las cosas negativas uno llega y dice, no, pero estoy seguro que soy tan salado que a mí me va mal, ¿sí? O tan no sé qué que a mí me va así. Entonces, también es importante eso, ¿no? Dime cómo hablas y te diré cómo piensas. Por eso los problemas llegan a nuestro pensamiento y nosotros rumiamos los problemas y generalmente cuando nuestros pensamientos son negativos y proyectamos cosas negativas, pues a veces lo que hacemos es todos los días hablar de problemas. Bueno, pero un problema no es negativo. Yo pienso que ¿qué sería la vida sin problemas? Una vida sin problemas es una vida aburrida. Una vida con problemas, tal vez ya no lo llamaríamos problemas, sino lo cambiaríamos a una parte positiva. Y los problemas, una vez nosotros nos sentamos y le buscamos un poquito de solución o vemos más o menos cuál es la solución,
a esos problemas ya los llamaríamos proyectos, ¿no? Porque ya sabiendo cuál es el problema y cuál es la solución, deja de ser un problema y se convierte en un proyecto. Entonces para nosotros esto también es muy importante. Pero hay una frase que dice, yo no arreglo mis problemas, arreglo mis pensamientos y mis problemas se arreglan solos. Esto es importante porque cuando nosotros nos sentamos a rumiar los problemas, y un problema, ustedes saben que un problema trae otro problema, eso es como una cadena, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentamos a esto, nos llenamos a veces de problemas y no le encontramos solución. Y a veces no tomamos ni siquiera el tiempo para sentarnos a solucionar problemas y a veces los vemos como tan grandes que tenemos que colocarnos sobre la mesa o colocarlos sobre la mesa y empezar a solucionar desde el más chico. Cuando nosotros estamos solucionando desde el más pequeño, a medida que los vamos solucionando, los grandes también se van solucionando fácil. Entonces, como decíamos anteriormente, ya dejan de ser problemas y al tener una solución se convierten en proyectos. Pero empecemos entonces, sí, ahora a hablar un poquito sobre la palabra. ¿Qué es la palabra? Pues la palabra para nosotros sencillamente es, digámoslo así, que es la expresión de nuestro pensamiento, ¿no? Nosotros todo lo que pensamos generalmente lo llevamos al mundo físico, digámoslo así, de una manera verbal, lo hablamos de una manera verbal, que es una de las partes de la comunicación, y ese pensamiento viene de una idea o concepto. ¿Sí? Esa idea, ese concepto o esa imagen que genera el pensamiento y que se produce en la palabra va a ser procesada por nuestro cerebro. Cuando nosotros decimos esto, que es tan intangible, llegamos a una parte tangible que es el cerebro, y el cerebro, como una gran computadora, procesa la información desde lo intangible volviéndola tangible, y a través de una reacción química en el cerebro, la palabra, ¿sí? La reacción química, la palabra va dirigida directamente a un órgano o exclusivamente a nuestro cuerpo, digamos más bien así, directamente a nuestro cuerpo, que puede ser generado, ¿cierto? Que puede estar tocado, digámoslo así, en un órgano. Me voy a explicar un poquito mejor. Que la palabra afecta directamente nuestro cuerpo. ¿Será que todo lo que nosotros hablamos, y en este caso, si ya lo hablamos, quiere decir que lo pensamos? ¿Será que todo lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hablamos tiene un efecto directo sobre nuestro cuerpo? Vamos a ver. Y vamos a ver esta explicación de esta manera. Cuando nosotros mencionamos la palabra, por ejemplo, mencionamos una palabra, en este caso, por ejemplo, la palabra silla. En el momento de mencionar la palabra silla, eh, nuestro cerebro, según estudios que han hecho ya en laboratorio y todo esto, nuestro cerebro actúa o responde inmediatamente a esa palabra. Por ejemplo, al decir la palabra silla, no importa en el idioma que sea, nosotros nos referimos a una idea o concepto de silla. ¿Cuál es en este momento la imagen que tú tienes de una silla en tu cabeza? ¿Sí? Cuando tú piensas en una silla, microscópicamente, para poderlo entender un poquito más, nuestro cerebro reacciona y reacciona haciendo que los glúteos, la parte de las nalgas prácticamente, haya una vasoconstricción muy ligera para recibirse, para prepararse, para recibir un elemento duro que es la silla. Entonces, nuestro cerebro ha reaccionado o ha hecho que el solo pensamiento o la sola palabra tenga el efecto directo sobre nuestro cuerpo. Digamos que son pequeños, pero micro, ¿sí? Micro reacciones que nuestro cuerpo va teniendo a través de todas las palabras que nosotros estamos utilizando. Y eso hace que el cuerpo vaya acumulando todas estas reacciones y muchas veces, ya a través de estudios también realizados, estos se proyecten en cosas mayores. Les voy a explicar. Que cómo hablamos nosotros generalmente, ¿sí? Entonces imagínense si nosotros con solo decir sí ya nuestro cuerpo reacciona. Imagínense ustedes en este momento diciendo cómo nuestro pensamiento va a afectar nuestro cuerpo. Vamos a poner un ejemplo
primario, ¿no? El primer ejemplo yo pienso que es a través de los sueños. Cuando nosotros estamos en el sueño, ustedes saben que los seres humanos tenemos aproximadamente unas 5 etapas de sueño durante la noche, ciclos de sueño, y soñamos y verdaderamente. Lo que pasa es que algunos no nos acordamos, pero todos soñamos. Entonces tenemos una fase que se llama la fase del sueño, la fase del dormir y la fase del soñar. Son dos fases. Cuando estamos en la fase del soñar, que es cuando los sueños comienzan a reproducirse, es cuando nuestra mente descansa, y cuando estamos en la fase del dormir es cuando nuestro cuerpo descansa. Entonces, por eso es importante, trayendo un poquito a colación este tema, por eso es importante dormir por lo menos, ¿sí?, entre 5 a 8 horas aproximadamente, para poder descansar bien nuestro cuerpo y descansar bien nuestra mente. En el sueño, la mente es la que descansa porque descarga todas estas imágenes. Pero digamos que entramos en esa parte del sueño, y el sueño que tenemos es una pesadilla, ¿sí? Yo pienso que muchos hemos tenido pesadillas, ¿no? Y la pesadilla, digamos que tal vez me imagino que en la pesadilla estoy soñando que soy un torero, ¿no? Entonces el torero sale a la plaza, y cuando sale a la plaza de toros, en ese momento sale a torear, ¿no? Ya está prohibido, pero igual estamos recordando eso. Y la gente ovaciona, el público ovaciona, ah, torero, torero, no sé qué. Y yo contento para un lado y para el otro, y que estoy con todo el traje y toda la cosa. Y veo que la música suena como en aquella época, y entonces lo que yo hago es levantar la mano así y saludar, ¿no? Cuando la gente levanta la mano y saluda, entonces abren la puerta y wow, sale el primer toro. Apenas sale el primer toro, yo levanto la mano como deteniendo, ¿no? Que esperen un momento, que esperen un momento, y levanto la mano así. Y al levantar la mano, el señor que está lanzando los toros dice, ah, este hombre no quiere un toro, quiere 5. Y entonces me levanta y saca 5 toros. Y cuando yo veo esos 5 toros, comienzo y doy la vuelta, ¿no? Y salgo a correr. Baticas, ¿para qué te tengo? Entonces salgo a correr. Y salgo a correr, y viene uno de esos toros detrás de mí, y voy corriendo, y el toro que me alcanza, y el toro que me alcanza, y en el momento que ya el toro me va a alcanzar, en ese justo momento, me levanto, sí, me despierto. Y me despierto, ¿y cómo me despierto? Me desperté agitado, sí, con el corazón todavía sigue corriendo porque lo está persiguiendo el toro, sí. Me despierto con ese corazón a mil, y me levanto hasta hiperventilado porque estoy respirando todo el tiempo, ¿sí? Y me levanto asustado y mirando en alerta todo este cuento. ¿Pero qué pasó si yo estaba durmiendo? Supuestamente estaba descansando, y supuestamente no hay ningún toro y no hay nada, y mi cuerpo está reaccionando. Si eso lo hace el cerebro con nuestros sueños, también lo hacemos nosotros a través de la vida diaria, cuando nos sentamos muchas veces a pensar, y comenzamos a pensar las cosas, y nuestro cerebro también va reaccionando. Voy a ponerles un ejemplo de la vida, no de la vida diaria, pero un ejemplo de cómo nuestro pensamiento afecta directamente nuestro cuerpo. Hagamos de cuenta que estamos en una playa. Imagínense ustedes en este momento en una playa, sabroso, solos, no están acompañados, están solos. Un calor, de esos calores grandes, ¿no? Un sol, de esos soles de mediodía, ¿sí? Y ustedes con ese, o sea, al sol, en la playa, tomando el sol, pero les da una sed, ¿sí? Y ustedes dicen, ay, no, quiero una limonada. Y ustedes no tienen ahí cerquita, pero se acuerdan que en la casa en la nevera hay limonada hecha. Y usted se levanta tranquilo pensando en la limonada, cómo le va a calmar la sed, qué delicia. Usted se levanta, va hasta allá, llega ya a la casa, abre el refrigerador, y cuando abre, no hay limonada, pero sí hay limones. De esos limones grandes, verdes, jugosos, ¿sí? O como lo quieras imaginar, tal vez amarillo también, de esos colores bellos. Y usted coge y oprime el limón, y por dentro el juguito hace como que cruiqui, cruiqui, ¿sí? Y ese juguito ácido de ese verde, de ese limón ácido también. Usted dice, voy a hacer la limonada. Entonces coge usted un cuchillo, es el cuchillo con ese filo así brillante, ching, y comienza a cortarlo, ¿no? Entonces yo agrego aquí efectos de sonido, ¿no?
Y cuando usted lo corta, lo coge así en la mano y lo comienza a cortar y le comienza una gotica de ese verde ácido, 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 comienza a rodarle por el brazo y usted ve que esa gotica de limón, de ese verde ácido, ácido, va rodando por el brazo y usted coge el limón y lo mira así y lo oprime un poquito y ve cómo ese juguito quiere salir y quiere salir y a usted le gusta el limón así y dice, no, yo más bien me lo voy a tomar solo. Y en ese momento usted coge, empina la mano, abre la boca, oprime el limón y le sale ese jugo ácido. ¿Qué pasa? Hasta yo tragué saliva. ¿Por qué estamos tragando saliva? Si en este momento estamos poniendo solamente un ejemplo, ese es un limón, ¿sí? Pero aquí no hay limón. No estamos en una playa, no tenemos un refrigerador y sencillamente nuestro cerebro, al solamente pensar la palabra ácido, ¿sí? Inmediatamente el cerebro está reaccionando y reacciona generando mayor cantidad de saliva. Las glándulas salivares comienzan a generar mayor cantidad de saliva porque cuando entra ácido a nuestro cuerpo, como el ácido del limón, generalmente la saliva se produce más para que el ácido pueda disolverse y pueda digerirse y no sea dañino en el organismo. Entonces, fíjense que solamente con pensar la palabra ácido, nuestro cuerpo sí está recibiendo, ¿sí?, un estímulo. Y ese estímulo generalmente lo estamos haciendo a través del pensamiento. Si eso es con esto, entonces con los pensamientos, imagínese qué podemos hacer con nuestras palabras cuando pensamos en positivo o cuando pensamos en negativo. ¿Qué vocabulario utilizamos nosotros al hablar? Sí, hay palabras o hay frases que son, entre comillas, bastante negativas para expresar cosas positivas, ¿no? Ahora tenemos la costumbre de cuando los celulares mandamos algo gracioso o estamos viendo algo tierno, ¿no? Generalmente decimos, ay, me morí, ¿sí? Muero, ¿sí? Muero de risa, no, eso me mata, me encanta, ¿sí? Entonces, anteriormente decíamos, no, pues esos zapatos que son unos zapatos bonitos, no, que zapatos de ataque, ¿sí? O mira, esa cartera es de infarto, ¿sí? O si no, una fiesta, wow, terrible, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en esto, imagínense nosotros cómo estamos hablando. Cuando hablamos de las cosas negativas también, ¿no? Una persona que me cae mal, esa persona me cae mal y cada vez que la veo, uy, me indigesto, o sea, no me la puedo ni tragar. Entonces, fíjense que todos estos dichos y todas estas palabras, que aunque algunas se convierten en graciosas, nosotros las decimos, pero nuestro cerebro, infortunadamente, no tiene sentido del humor. Nuestro cerebro es una computadora y él toma las palabras tal y como se las hemos enseñado. La que tiene sentido del humor es la mente, ¿sí? Los pensamientos y todo esto que estamos generando. Pero cuando se los pasamos al cerebro, el cerebro toma las palabras como tal y las reproduce o las reacciona. Entonces, imagínense unos países que dicen que fulanito le cae como una patada al hígado o esa persona me produce indigestión o me dan hasta ganas de trasbocar o de vomitar. Entonces imagínense que nosotros sí podemos estar haciendo eso. Por eso somos personas sugestionables, es impresionante, ¿no? Pero nos dejamos sugestionar por las palabras también. Imagínense en la mañana que usted se levanta normal, es un día común y corriente. Y usted se levanta normal, como todos los días, se mira al espejo y se arregla. Y cuando sale arreglado se pone un color que tal vez no le sienta o alguna cosa así y llega. Y apenas sale y saluda, entonces buenos días y le dicen a usted, muy buenos días, ¿y cómo se encuentra? ¿No? ¿Está bien? ¿Seguro que está bien? ¿Pero por qué? Dice uno, no, porque lo veo como extraño, está como pálido. Yo pálido no, yo me siento bien, sí. Sigue usted el camino, entra, llega a la oficina y apenas se encuentra la secretaria. Le dice, doctor, buenos días, ¿cómo está? Oh, bien, 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 bien. ¿Seguro, doctor, está usted bien? Sí, yo me siento bien, ¿por qué? No sé, yo lo veo como pálido. Lo veo así como, no sé, ¿durmió bien? Sí, 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 yo dormí bien. Y entonces entra y sigue y entonces recibe usted su primer paciente y le dice el primer paciente, anda doctor, parece que usted estuviera más enfermo que yo, ¿qué? Y entonces ya uno lo piensa, ¿no? Dice, ¿cómo?
Y usted está bien, ¿no? Pues pensándolo bien, anoche no dormí como bien. Entonces ya me estoy dejando sugestionar un poquito por las cosas. Cuando ya termina el día, después de que la gente me ha visto y al final termino todo demacrado y vuelto nada, entonces ya por la noche digo, "Ah, estuve malísimo y me sentí mal, hoy no fue un buen día, estoy mal y me siento mal". Y esto ha sido producto de todas las palabras que nos han dicho y generalmente palabras que nos llevan hacia una condición negativa. Esto yo pienso que aquí se extiende muchísimo para otros podcasts, hablar un poquito sobre esa sugestión que nosotros tenemos con las palabras. Esto va mucho para los papás y para los profesores también, ¿no? Y para todas las personas que somos tutores y tenemos personas a nuestra responsabilidad, ¿no? En enseñar y todo esto. Cuando somos padres, a veces utilizamos palabras negativas hacia nuestros hijos. Es decir, usted no sirve para nada, usted es un bobo, usted es un desordenado, usted siempre va a ser así, toda esta cantidad de cosas. Sí, cuando somos profesores, también utilizamos a veces palabras negativas hacia nuestros estudiantes. Si tú no sirves, tú eres desaplicado, tú eres indisciplinado, a ti esta materia no te entra ni por ningún lado, o sea, tú siempre vas a ser el malo del paseo. Entonces, fíjense que con todas estas palabras, nosotros sí estamos afectando directamente a nuestros hijos, en un caso, a nuestros estudiantes, a nuestros, digámoslo así, a quienes estamos tutoreando, entonces a nuestros pupilos. Entonces, es importante que nosotros revisemos nuestro vocabulario, ¿sí? Porque la palabra es tan, pero tan precisa que nosotros con la palabra tenemos muchas cosas, introducimos a las personas. Por ejemplo, yo con una palabra le puedo decir, te voy a presentar a una persona, esta persona, y te doy, a través de la palabra, te doy una opinión. Mira, esta persona es una persona amable, es muy sonriente, es una persona positiva, da gusto hablar con ella, es una persona que tú te sientas y sientes la energía. Entonces apenas llega la persona que tú no conoces, ya tú tienes un de esta persona y como que le miras todo lo que te dijeron de esta persona. Pero si te introducen o te presentan a esta persona de una manera negativa, te dicen, mira, te voy a presentar a una persona, pero mira, es como mal geniada, mira feo, todo le huele, nada le sabe, como decimos acá. No, usted la ve y eso, mejor dicho, respira más arriba de los hombros y todo. Bueno, lo que ustedes quieran. Cuando ustedes ya conocen a esa persona, están prevenidos, ¿cierto? Porque otra persona con sus palabras, les ha dicho su opinión, ¿sí? Y generalmente yo en esto digo que esperemos a conocer a las personas, ¿no? Eso también pasa con los profesores. Hay profesores que ya tienen su goodwill, ¿no? No good, sino goodwill, a veces son bad will, ¿no? Porque es que hay profesores que son los cuchillas, ¿no? Entonces a fulanito, no, ese no le pasa a nadie, ese se le queda a todo el mundo, ese no. Entonces, como eso se va regando la bola, ¿no? Se va regando el chisme. Entonces, generación tras generación, digamos que promoción tras promoción, ¿sí? Ese profesor coge como esa maña, digámoslo así, ese, ¿cómo se llamaría? Ese rótulo que se le ha pegado. Entonces el profesor coge esa fama y efectivamente la gente no le pasa, la gente no responde, ¿sí? A veces el mismo profesor dice, ¿no? Yo tuve en la universidad donde yo trabajaba como profesor, una vez un profesor me llegó diciendo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa con mis estudiantes? No me responden. Mis estudiantes todos están quedados. Mis estudiantes no, definitivamente yo no sé, no sé qué pasa con esta gente de hoy. Y se quejaba y todo ese cuento. Entonces dije yo tenía la responsabilidad de algunos de ellos, ¿no? Entonces dije yo voy a entrar a una de sus clases y entré a una de sus clases, ¿no? Su primera clase sobre todo. Cuando entro a su primera clase, el profesor saluda de esta manera y dice, muy buenas. Aquí el 5, bueno, calificando sobre 5, cabe advertir, ¿no? El 5 es para el libro, o sea que nadie lo va a tener, ¿sí? Aquí nadie pasa la materia. Esto tienen que estudiarlo. Escasamente el que mejor le va con 3, ¿sí? Y cuando este profesor
da estas frases de bienvenida, y cuando nosotros estamos en una primera vez, nuestra mente está muy abierta. Imagínense todo lo que los estudiantes, toda la programación que el profesor está haciendo con los estudiantes. Entonces, después se queja, ¿no? Y definitivamente yo le dije al profesor, no, es que la culpa la tiene usted. ¿Pero por qué? Porque usted lo que hace primero a los estudiantes es amenazarlos y decirles que no van a poder, que su clase no hace, que su clase es muy dura, que su materia es no sé qué. Y eso solamente ya, hablando un poquito más aparte, eso pertenece al ego del profesor, que yo no sé por qué razón los profesores que se sienten más cuchillas se sienten que son más importantes. Y bueno, y eso es otra cosa también para poderlo hablar también en otro tema. Pero bueno, volvamos a todo esto, y todo esto se refiere a la parte de la palabra. Como nosotros tenemos la palabra, y la palabra como reacciona en nuestro cuerpo, ¿sí? De todas maneras va a producir o va a generar una cosa que se llama estrés. Yo pienso que nosotros todos hemos escuchado un poquito sobre eso. ¿Qué es el estrés? ¿Sí? El estrés, en este caso, es una palabra que no pertenece o no pertenecía a la psicología, es una palabra que pertenecía a la ingeniería, ¿no? O pertenece a la ingeniería. El estrés en ingeniería es el desgaste que sufren dos metales que tienen la misma dureza, o dos superficies, en este caso también, que tienen la misma dureza. Y ese desgaste que ellos que tienen cuando rozan, cuando se pegan uno contra el otro, es lo que se llama estrés. Esa era la palabra en la ingeniería. Al ver esto, la psicología la toma para ella y dice que nosotros igual, nosotros contra nosotros mismos nos pegamos y nos desgastamos. Y nos desgastamos generando lo que hoy en día se llama el estrés. Pero el estrés lo es todo, ¿sí? El estrés es todo, porque cosas buenas producen estrés y cosas malas producen estrés, ¿sí? Una cosa mala, que digo yo, un problema grandísimo, una deuda grande, por ejemplo, genera mucho estrés, porque cómo la voy a pagar, qué es lo que voy a hacer, toda esta cantidad de cosas. Bueno, en fin, no sé, tal vez perder una materia produce mucho estrés, ¿no? Eso es algo negativo, ¿no? Pero cosas también como positivas, el casarse, por ejemplo, sí, que es positivo en unos casos, también genera estrés, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene toda la preocupación de cómo va a ser la boda, de bueno, toda esta cantidad de cosas del evento y todo está bueno. Entonces, tanto cosas buenas como malas generan el estrés. Entonces, el estrés es la sal de la vida. Todo, absolutamente todo lo que nosotros hacemos es estrés. Pero el estrés lo podemos dividir en dos partes. El estrés bueno, que se llama EU3. Eu viene del griego, que significa bueno, el buen estrés. Y ese estrés es el estrés bueno, el positivo. Y el estrés malo, que se llama el distrés, lo que disocia, lo que separa, ¿no? Es el estrés negativo. El estrés negativo y el estrés positivo tienen, ¿sí?, una reacción fisiológica en nuestro cuerpo. El estrés negativo, el distrés, en este caso, generalmente nosotros lo que hacemos con ellos es nuestro cuerpo reacciona produciendo, ¿sí?, una enzima que se llama el cortisol, ¿no? Cuando nosotros hablamos del cortisol es lo que nosotros estamos como acumulando, y es lo que nos hace daño en nuestro organismo. Aparte de esto, le agregamos adrenalina y noradrenalina producida por las glándulas suprarrenales, y entonces ellas, que son las que se utilizan generalmente cuando nosotros estamos en situaciones ¿qué le digo yo?, de pánico, de estrés, de pánico, de reacción inmediata, que adrenalina y noradrenalina son las que nos dan la fuerza que nosotros a veces no tenemos para poder saltar cuando hay una reacción inmediata, que vamos cruzando una calle y nos pita un carro, por ejemplo, y la reacción de algunos es saltar inmediatamente, la reacción de otros es quedarse quieta, porque bueno, eso depende cómo reaccione el sistema nervioso. Pero nos da y saltamos y no sabemos cómo y lo hicimos y de dónde nos salió la fuerza, pero pudimos hacer un salto más grande que el normal. Entonces, adrenalina y noradrenalina tienen mucho que ver allí, ¿cierto? Y se produce la tensión y todo esto. Eso en la parte negativa, digámoslo, del distrés, cuando es así, ¿no?
Adrenalina y noradrenalina, cuando nosotros estamos distresados y llenos de problemas, también se generan de la misma condición. Cuando el carro nos pita, el cuerpo como que la bota, porque los músculos toman toda esta cantidad de productos químicos y los utilizan. Pero cuando estamos pensando y tenemos problemas, nuestro cuerpo genera la misma cantidad, ¿sí? Pero el cuerpo no la bota, la acumula y la acumula produciendo tensión en nuestro cuerpo. En un instante nuestros músculos, lo primero que reacciona muchas veces es la cabeza, que pues la cabeza no duele, los músculos que rodean la cabeza, que son los que se tensionan y comenzamos a generar dolores de cabeza. O también comienzan a reunirse tanto que de alguna manera tienen que salir y lo hacen a través de las enfermedades psicosomáticas. Entonces, cuando nosotros decimos psico significa mente, soma significa cuerpo, quiere decir que el 98%, ¿sí? Más o menos, de las enfermedades que nosotros tenemos han tenido origen psicosomático. Quiere decir que han venido de nuestros pensamientos y de nuestras reacciones mentales. Esto tiene explicaciones científicas, pero esto lo hacemos cuando estamos distresados, ¿sí? Y entonces generamos gastritis, generamos úlceras y a veces, no a veces, generalmente las enfermedades comienzan a complicarse y podríamos decir que de enfermedades sencillas como la gripa, digo yo, ¿sí? O las alergias, hasta enfermedades complicadas como los cánceres, tienen origen psicosomático y muchos de ellos, por no decir la mayoría, ¿sí?, se generan a través de situaciones traumáticas y que nos han generado distrés en este caso. Eso en el lado negativo. Pero vamos al lado positivo. En el lado positivo tenemos el EU3. EU significa bueno, el buen estrés. El EU3 también reacciona fisiológicamente en nuestro cuerpo. Este nos ayuda en dado caso a controlar, ¿sí? O nos da placer, ¿cierto? Nos ayuda a generar ese placer. Y nos ayuda a generar ese placer porque una persona que piensa en positivo, vive en positivo, una persona que todos los días se levanta con pensamientos hacia lo bueno, a buscarle lo bueno en lo malo, porque vivimos en un mundo cruel, algunos dicen, entonces empezamos a buscarle lo bueno a esa crueldad o empezamos a buscar que todas esas cosas sí tienen solución y que a veces estamos tan acostumbrados a lo negativo que no nos permitimos lo positivo como lo decía anteriormente. Entonces muchas veces estas personas si las vemos muy alegres y las vemos muy sonrientes y las vemos saludables, ¿sí? Porque generan también una química que se llama las endorfinas y las endorfinas son pues es una química en el cuerpo que nos ayuda muchísimo a controlar el dolor, ¿sí? Dentro de ellas hay una que se llama la dinorfina. Y la dinorfina es más o menos 80 veces más potente que la morfina, que son opiáceos que son químicos que nosotros conocemos que controlan muchísimo el dolor. Entonces, bueno, no solamente eso, sino que también nos generan otra cantidad de químicas que nos ayudan a procesar y a producir el placer y a tener, a sentir más las cosas y tener mejor actitud ante la vida. Entonces, esto se traduce en una sola palabra, ¿sí? En lo que es la salud. Entonces, hasta el momento ya hemos visto qué tan importante viene a ser tener una actitud, ¿cierto?, ante la misma situación. Yo tengo un poder muy grande y ese poder tan grande que yo tengo se llama elegir. Yo elijo ante la vida situaciones de distrés o situaciones de eustrés, o sea, escojo ante una situación o ponerme de mal genio o ponerme de buen genio, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a colocar una labor común, tal vez que, señoras y señores, lavar la loza, ¿no? Entonces uno dice, ay, lavar la loza, qué jartera. Y entonces el distresado, sí, el que va por lo negativo, dice, lavar la loza, no, hombre, llenarme las manos de grasa, botar esa comida, y ustedes saben qué es eso, qué porquería, y coger los cubiertos y los vasos que queden fresquitos y todo eso, no, qué jartera.
y tengo que hacerlo porque definitivamente estoy arreglando mi casa, ¿no? Y no estoy sino yo. Entonces comienzo a lavar la loza, que duraré tal vez media hora, y media hora maldiciendo, y media hora es que esta loza, es que esta comida, esto no sirve, esta cosa no funciona, esto no sé qué, y sacude uno y bota, y hasta comete errores y rompe cosas y todo eso. Bueno. Y se terminó de lavar la loza y listo, ya yo acabé esto, ya no lo vuelvo a hacer. Y toda esa hora o esa media hora generó una cantidad de químicas que hicieron daño a su organismo, ¿cierto? Mientras que si usted toma la opción de hacerlo, el positivo, entonces, ¿qué es? Tal vez no me guste lavar la loza, pero imagínese cómo se ve la cocina cuando la loza está organizada y limpia. Entonces usted lava su loza, pone música, o alguien lo acompaña y conversa mientras usted está lavando, se le pasa el tiempo, tal vez con la música la cosa es diferente y su cuerpo en vez de estresarse, de distresarse, se eutresa, quiere decir que produce un estrés positivo y ese mismo tiempo lo que hizo fue generar distensión de toda esa cantidad de tensiones que se tenía anteriormente. Entonces, uno elige, ¿cierto? Y ahora te dejo dicho, tú eliges entre ante una situación ponerte bien o ponerte mal. El tráfico. Ajá. Estoy ahora en la ciudad de Bogotá y en Bogotá el tráfico es tremendo. Usted sale a pasear el carro y a pasearse usted, ¿no? Porque definitivamente tal vez las distancias no sean lejanas en kilómetros, pero sí son muy lejanas en tiempo, porque el tráfico es bastante, pero bastante severo. Y a veces salimos tarde, a veces estamos en el tráfico desesperados, entonces usted elige, ¿sí? Si quiere en el tráfico seguir pitando, porque a veces uno piensa que el pito como que lo va a levantar, lo va a elevar y lo va a hacer pasar más adelante, ¿no? Pero hasta ahora todavía eso no se ha inventado. Entonces usted pita, madrea, ¿sí? Le dice, manotea de una cantidad, muévase, y a todo el mundo, vieja bruta, viejo bruto, que comienza a vaciar a las personas. Todo eso en ese mismo momento, en ese mismo tiempo que se va a tener que gastar, porque definitivamente no se puede volar en este momento. Mientras que si usted está en el carro, tal vez prende la radio o tal vez se pone a escuchar uno de estos podcasts, por ejemplo, y pasa el mismo tiempo aprendiendo, escuchando música, teniendo cuidado y llegando al sitio donde debe llegar de una mejor manera. Entonces ya sabemos que ante estas situaciones tenemos esta elección, ¿no? La capacidad de elegir, de pasar un buen momento o de pasar un momento un poquito más que menos bueno para nuestro organismo. Bueno, en resumen, nosotros podemos decir que el problema no es el problema, sino la forma en que lo interpretamos. Así dice Virginia Satir. Pero definitivamente podemos concretar pues que aquel pensamiento, ¿no? Ese circuito neurológico que se convierte en pensamiento y ligado a la emoción, que también es muy importante, nos genera una actitud y esa actitud que nosotros tenemos definitivamente nos va a dar un comportamiento como lo hemos visto, sí, ya en el ejemplo pasado, no solamente de lavar la loza, sino también del tránsito y especialmente en ciudades tan complicadas como las grandes ciudades, donde definitivamente estar metido en un carro durante una cantidad de tiempo considerable también distresa en este caso. Pero bueno, es importante para nosotros poder saber que cuando hablamos de esta parte de la palabra, nos estamos dirigiendo dentro del sentido de la comunicación, nos estamos dirigiendo solamente al lenguaje verbal, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos dentro de la comunicación lo que es el lenguaje verbal y lo que es el lenguaje no verbal. Cuando hablamos del lenguaje verbal es cuando estamos utilizando nuestra palabra, pero como dato curioso, el lenguaje verbal es muy poquito, digamos así, es muy pequeño el espacio que se utiliza dentro del gran componente de la comunicación porque toma solamente un pequeño espacio. El lenguaje no verbal, que es el de las señas,
el de los símbolos, el de los signos, es mucho mayor y también tiene una cantidad, un efecto muy grande en la comunicación. Pero ahorita que estamos hablando de la parte verbal, ¿sí? Podemos decir y acordarnos de ciertos libros, en este caso acuerdos toltecas, donde ellos a través de 4 ítems nos están diciendo algo sobre las palabras. Lo primero que nos dicen ellos es que debemos ser impecables con la palabra, ¿cierto? Eh, Quiere decir que debemos utilizar las palabras de la mejor manera. Cuando utilizamos nuestro lenguaje, no importa el idioma que sea, tratarlo de usarlo de la mejor manera, porque eso hace que nuestras palabras sean efectivas. Y ya sabemos con todo lo que hemos hablado hasta el día de hoy, hasta el momento, pues, que las palabras y los pensamientos sí tienen un efecto directo sobre nuestro organismo. El otro, dentro de los acuerdos, el otro ítem es no tomes nada en forma personal, que también es como que muy importante. A veces decimos las cosas, pero nosotros eh, nos atribuimos, no nos atribuimos, sino decimos que eso lo dijeron es por mí, y a veces uno lo hace generalizado. Entonces, siempre que te digan las cosas, pues no las tomes a nivel personal, en orden, en forma personal, sino que comienza a tomarlas de una manera que tú las puedas enfocar como si tú estuvieras afuera de lo que te lo están diciendo, para poderlo interpretar de una mejor manera. Y sobre todo, aquí hay una cosa muy importante, que es el componente emocional. Ustedes saben que cuando uno habla, según lo que uno habla, la emoción responde, ¿no? Cuando nos hablan de una manera fuerte, pues nosotros respondemos de una manera fuerte, porque es aquí donde nuestro ego no deja que nos iramos, que nosotros vayamos a sentirnos. Entonces él de alguna manera tiene que responder fuertemente, ¿no? La otra también, el otro acuerdo es no adivines ni supongas, porque cuando nosotros suponemos, muchas veces estamos equivocados, porque solamente suponemos, ¿no? Entonces, no, tal vez no estamos en lo cierto, y cuando hacemos esas suposiciones, creamos una historia que verdaderamente no puede ser, o tal vez no sea real. Entonces, es también importante esto, y llegando al último acuerdo, al este cuarto acuerdo, a siempre lo máximo y lo mejor que puedas. Como quien dice que todo lo que vayas a hacer, trata de hacerlo de la mejor manera. Porque tú no estás haciendo las cosas por los demás. Generalmente piensa que cuando tú haces las cosas, le estás poniendo tu marca personal, y eso hace que tú tengas calidad. Muchas veces nosotros comenzamos a pensar, no, que es que estoy trabajando para fulanito, y le estoy haciendo la plata, y estoy haciendo una cantidad de cosas, pero no nos damos cuenta que mientras estamos haciendo esto, estamos poniendo nuestra marca personal y nuestra calidad, y es ahí donde algunas personas saben notarlo, y muchas de esas personas son llamadas para mejores labores en otros sitios, y de todas maneras ser mejor remuneradas económicamente. Pero entonces, bueno, estos son pequeños apartes, ¿no? Buda decía, somos lo que pensamos. El mundo que nos rodea es el reflejo de nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos edificamos nuestra vida. Entonces son frases que tenemos un poquito de reflexión sobre lo que estamos hablando hoy, especialmente esta parte de la palabra y de los pensamientos, porque de nuestros pensamientos se derivan las palabras y nuestras ideas. Otro autor, otro personaje de la historia, Mahatma Gandhi, nos dice, cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos, porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino. Yo solamente les menciono estos pensamientos o estas frases célebres que definitivamente nos hacen reflexionar un poco, porque volvemos a lo mismo. Dime cómo hablas y te diré cómo piensas, y dime cómo piensas y te diré cómo vives. Yo pienso que en estos 43 minutos que llevamos de transmisión, yo puedo decir que sí podemos reflexionar un poco sobre la manera que nosotros tenemos que hablar, y que tenemos y debemos hablar. Como tarea,
yo pienso que tenemos bastante que reflexionar. Mira entonces la manera como hablas, cómo te diriges, cómo te tratas, porque a veces nos tratamos de una manera muy fuerte. Cómo tratas a los demás, cómo te tratan, ¿sí? A nivel verbal también. Y efectivamente a esto añádele la emoción que estás produciendo en todo este sentido. Y con esto tenemos esa reflexión. A veces decimos cosas, rotulamos a las personas de una manera negativa, otras lo hacemos de una manera positiva. Entonces aquí nos queda muy bien pensar de cómo nosotros debemos hablar. Y esto nos da para un segundo tema que nos lleva a a tres letras especiales que ustedes seguramente la han escuchado, que se llama la PNL, ¿sí? Que quiere decir programación neurolingüística. Bueno, esta historia de la programación neurolingüística pues lo hacemos desde hace muchísimos años, pero ya hoy en día está tomada como una ciencia, digámoslo así, y entonces nos da para un segundo tema, pero cosas que son muy buenas de ella, pero hay otras cosas que yo particularmente no estoy de acuerdo, pero sí en concreto es muy importante saber que a través de nuestras palabras nosotros podemos programar, como se dice realmente, lo que vaya a suceder con las personas y con nosotros mismos, ¿sí? Un ejemplo de ellos es también, para dejarlo así como abrebocas, cuando los papás le dicen al niño, mire, no se suba ahí que se va a caer. No se suba ahí que se va a caer. Se cae, se lastima, se rompe un hueso, me toca llevarlo al médico, le van a coger como 50 puntos y después no sé qué vamos a hacer. Y generalmente pasa, ¿sí? Que el niño coge, se cae y se pega duro. Tal vez no se rompe el hueso ni se lastima, pero va a pensar en primera instancia que su papá es mago, porque su papá le dijo que eso estaba pasando. Y lo que hizo su papá en ese momento, al decírselo, es programar al peladito para que eso pudiera o no sucederle, con la mayor intención de que eso le sucediera de una manera subconsciente. Así que dejamos este tema en remojo para poderlo tratar en nuestro siguiente podcast. Bueno, pues me despido por el momento y nos vemos en una próxima ocasión. Y para todos, pues ya tenemos una tarea especial que podemos realizar. Feliz tiempo y hasta la próxima.